Hola chicos, bienvenida al canal Agradable TV. Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La vida de Can Yaman era mucho más profunda y llena de sorpresas de lo que la mayoría imaginaba. Una noche, en las concurridas calles de Estambul, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en las aguas del Bósforo, Can caminaba solo. Todos lo conocían como fuerte, carismático y siempre seguro de sí mismo. Pero esa noche, una tormenta rugía en su interior. Tenía un gran proyecto a punto de comenzar. Esta serie, que se filmaría en Europa, podría llevar su carrera a un nivel completamente nuevo. Pero algo lo atormentaba, ¿y si fracaso esta vez? Este pensamiento era un miedo inusual para alguien como él. Entró en un café y se sentó en una mesa de la esquina. Justo entonces, una joven que entró llamó su atención. Había una extraña serenidad en sus ojos. Parecía una de esas raras personas que podían mantener la calma en medio del caos. La mujer se sentó en la mesa junto a Can y sacó un libro. La portada decía: el coraje no es la ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Can sonrió involuntariamente. Al cabo de un rato, entablaron una breve conversación. La mujer se llamaba Elif. Actuaba como si no lo conociera, lo cual le gustó a Can. A veces todos esperan que seas fuerte, dijo Can, abriéndose por primera vez. Claro, respondió Elif, pero ser fuerte no significa no tener miedo. Esta frase resonó en la mente de Can. Esa noche, tras horas de conversación, cuando Can salió, ya no era el mismo. Sus miedos seguían ahí, pero ahora estaba dispuesto a aceptarlos en lugar de ocultarlos. Pasaron los días. Comenzó el rodaje. Escenas difíciles, ritmo frenético, noches en vela, pero cada vez, Can recordaba las palabras de Elif. Y un día, en medio del set, cuando el director gritó: «Eso fue increíble», Can pensó: quizás la verdadera fuerza no reside en ser perfecto, sino en ser uno mismo. Meses después, el proyecto fue un éxito rotundo. En las entrevistas todos le preguntaban el secreto de su éxito. Can solo sonrió. Nadie lo sabía. Detrás de ese éxito había una desconocida que conoció una noche en Estambul y que le recordó a sí misma. Y quizás las historias más bellas de la vida comienzan en el momento más inesperado. Chispas. Aquel verano sería el periodo más extraordinario de la vida de Can Yaman. El rodaje, que había comenzado en Roma, estaba en pleno apogeo. Multitudes de fans, flashes de cámaras, entrevistas, desde fuera, todo parecía perfecto. Pero por dentro Can sentía un vacío indescriptible. Había éxito, había fama, pero algo faltaba. Un día, durante un descanso del rodaje, se adentró en una callejuela para alejarse de la multitud. Caminando entre los antiguos edificios de piedra, se topó con una pequeña librería casi imperceptible. Al entrar, el olor a polvo y la tranquilidad de las viejas páginas lo envolvieron. Mientras hojeaba los estantes, un anciano le llamó la atención. El hombre miró a Can y sonrió.
¿Podrás encontrar lo que buscas?, preguntó. Kan se sorprendió. Ni siquiera sé qué busco, dijo. El anciano le entregó un viejo cuaderno. Quizás esto te ayude. La primera página del cuaderno decía: a veces uno puede olvidar su propia historia. Kan compró el cuaderno y regresó a su hotel. Esa noche comenzó a hojearlo. Cada página era como un fragmento de su vida. Su infancia, sus sueños, su primer éxito, su primera decepción, todo parecía estar plasmado en esas líneas. Pero la última página estaba en blanco. Debajo, simplemente decía: escribe tú el resto. Cuando fue al set al día siguiente, todo seguía igual, pero él era diferente. Ya no actuaba, había empezado a sentir. En cada escena, en cada mirada, era más real. Incluso el director lo notó. Hay algo diferente en ti hoy, le dijo. Kan solo sonrió. Siguió escribiendo en el cuaderno por las noches. Sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. Por primera vez, estaba siendo tan honesto consigo mismo. Cuando terminó el rodaje, Kan ya no era solo un actor. Él era el autor de su propia historia. El día que debía partir de Roma, regresó a aquella pequeña librería. Pero la tienda ya no existía. Era como si nunca hubiera existido. Se miró la mano. El cuaderno seguía allí, y en ese momento comprendió. Quizás aquel anciano no había sido una simple coincidencia. Mientras subía al avión, este pensamiento cruzó por su mente. La vida no me dio un papel, me dio la pluma. Y desde ese día Kan Yaman decidió ser el protagonista no solo en el escenario, sino también en su vida. Chispas. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.